ocurre que cuando uno empieza a analizar la geopolítica o cuando los que nos dedicamos a la geopolítica remontamos y vamos para arriba o para abajo o para adentro o para el fondo de los temas geopolíticos, buscando el origen, la causa, el punto de partida. Como historiador debo decir que el punto de partida puede estar muy lejos, pero digamos, uno busca en antecedentes, en la génesis de los problemas actuales, de los conflictos actuales, de las guerras actuales, de las invasiones, de los golpes de Estado, y uno llega, por lo menos ha sido mi caso, llega a un término, a una palabra, a un concepto que es el mal, la maldad, la maldad. El querer hacer daño, el hacerlo a propósito, de buscar el daño del otro, en esencia es el odio. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo? Hay culturas que cultivan el odio, que cultivan la venganza, que cultivan el daño al otro, ya sea como pueblos o como países o como imperios. Y pareciera que sí, pareciera que sí. En todo caso, es mi opinión que el origen, por lo menos, de lo que ha ocurrido en Occidente o de lo que está ocurriendo en Occidente, guerras, invasiones, golpes de Estado, racismo, explotación, en Occidente por lo menos, y hablando por lo menos de los últimos 250 años, el punto de partida lo encuentro siempre en Londres. Lo encuentro siempre en Londres, en la City de Londres más específicamente, es decir, donde están radicados los bancos más poderosos y más grandes del mundo, y si no están allí, por lo menos ejercen un poder intelectual, moral, filosófico, te diría que hasta teórico sobre el resto del mundo. Desde allí, desde donde nació el Imperio Británico, ese imperio tan cruel, que hizo y hace todo lo inimaginable, se hace desde allí. Parece el punto de partida. Y hay, entre otros de los ámbitos que hay nacidos allí en ese imperio británico o en torno al imperio británico, muchísimas instituciones, grupos, think tanks, tendencias, el famoso Club Bilderberg, que no necesariamente nació allí, pero que tiene que ver con esos poderes ocultos. Por eso a la transmisión de hoy le hemos llamado ¿Quién mueve los hilos detrás de Trump? Por ponerle algún nombre. Y para eso, nada mejor que hablar con mi querido amigo, experto en este tema, que ha escrito un famosísimo libro que todos hemos leído, sobre el Club Bilderberg. Fue quien primero puso el acento sobre ese grupo tan oscuro. Así que para mí es un placer recibir hoy a Daniel Stulin. ¿Qué ¿Cómo estás, tal? Daniel? Muy bien, muchísimas gracias, Ariel, por la introducción. Interesante lo que estás contando. Y el tema, de hecho, todo lo que yo hago, lo hago con el fin de contestar esta pregunta: ¿quién manda? Una vez que tengo la respuesta a esta pregunta, me voy a hacer mis cosas. Ya está, me voy a la playa, a hacer pesca, cualquier cosa. Echar ¿Y una quién manda? siesta. ¿Quién manda, Daniel, hoy en esta confusión, que no es tan confuso, en todo esta violencia y desastre que es por lo menos Occidente? Tú sabes lo que pasa, que eh, cuando yo saqué mi libro Bilderberg, yo lo saqué en el año 2005. O sea, yo salí de primera vez, salí de contrainteligencia militar rusa en el año 2003. Pensaba que tenía que comer, tenía pocos ahorros y pensaba escribir un libro que tenía que ser, bueno, una cosa con chicha, ¿no? Con detallitos, con cosas así llamativos que la gente puede decir, ay, mira qué conspiración y tal, viniendo de contrainteligencia. Tenemos muchísima información, hay cosas que no podía contar, hay cosas que, bueno, podía contar. Entonces, de las cosas que podía contar, yo pensé en Bilderberg no porque es algo especial, sino porque nosotros, o sea, la caja soviética en la época de la Unión Soviética, y como Bilderberg en su época, cuando se creó en 1954, que inicialmente era básicamente la unión de los países de la OTAN, Europa Occidental, Canadá, Estados Unidos, como una plataforma común para hacer frente a la Unión Soviética. Después tú tienes otros grupos como
Consejo de Relaciones Exteriores, CFR, ¿no? Que viene de la mesa redonda de Cecil Rhodes. Comisión Trilateral, creada por David Rockefeller, que son Américas, Europa, Asia, por eso se llama trilateral. O sea, había varios de estos grupos, Círculo Pinay, de Antoine Pinay en Europa, o sea, había varios, Bohemian Grove. Pero Bilderberg, como en los años 50 y 60, era un grupo de un cierto nivel. No quiero que a nadie se le ocurra ni pasa por la anticámara de su cerebro pensar que Bilderberg es el gobierno mundial. Claro. O sea, es absolutamente alejado de la realidad. Lo que pasa es que la gente, cuando salió mi libro, bueno, para terminar primero la historia, entonces yo decidí escribir este libro porque nosotros teníamos muchísima información. Obviamente hemos infiltrado, la KGB soviética ha infiltrado este grupo, y teníamos todos los documentos de los años 50, 60, todas las reuniones de conversaciones, faxes, ¿cómo se llama? Las viejas fichas con los nombres de los participantes, cartas escritas a mano. Teníamos todo eso, las fotos viejas de los participantes dentro de las reuniones en Fraganti. Entonces yo pensaba que al hacer un libro así, hablando de este poder, ¿no? Porque cuando hablan del poder, la gente normal y corriente hablan de los judíos, los Illuminati, los masones. Los masones, el ojo que ve todo, el Vaticano. Algunos te dicen, no, es que el presidente de Estados Unidos es el hombre más poderoso del mundo. Bueno, entonces habría que escribir un libro explicando Bilderberg, que es una organización de clase media entre la élite, por decir algo, la élite visible, porque después la élite mucho más poderosa, pero es invisible. Entonces, en ese sentido, cuando salió el libro, la gente, bueno, hablando de este denominador común básico, tiene que ser estos. Entonces salió, ¿no? de las revoluciones, de todo el mundo habla de quién llevó a cabo el golpe de Estado aquí o allá, qué pasó con este presidente o aquel o tal. Entonces resultó que es Bilderberg. Y que no es así. Bueno, por un lado me alegro mucho porque esto me da a comer a mí, a mis hijos y a mis nietos, seguramente a mis bisnietos, porque el libro ha vendido en 72 países, 42 idiomas, muchísimos ejemplares y tal. Pero por otro lado, me da muchísima rabia, porque, o sea, simplificar las cosas es algo que me gusta que haces tú. O sea, tú no simplificas, tú buscas respuesta, tú vas a lugares incómodos. Y muchas veces, cuando te vas a lugares incómodos, no tienes las respuestas, precisamente porque son lugares incómodos, inhóspidos. Y tú tienes que buscar cosas, pero a la gente no le gusta eso. Quieren la información ya, hecho en un párrafo como si fuera un tweet. A ver, venga, Daniel, la chicha, ¿quién manda? ¿Quién gobierna el mundo? ¿Que son Rothschild o los Rockefeller? Ninguno de los dos. Y cuando empiezas a investigar esos grupos del poder, he escrito muchos libros, Bilderberg era el primero, yo tengo 20 escritos ya. Y te das cuenta que, o sea, la élite no es un grupo homogéneo. No a estos 4 viejos mal paridos metafóricos que se sienten en una sala oscura ahí por debajo del Pentágono, miran una pantalla de ordenador con los botones como si fuera videojuego de Batman y Robin. Ok, dar órdenes al mundo entero. O sea, el mundo es un lugar muy complejo. Y pensar que 4 viejos mal paridos, da igual como se llama, Rockefeller, Rothschild, es irrelevante. Mandan en el mundo, es ridículo. Entonces viene la pregunta, entonces, ¿quién está con quién? Ahí también el problema, porque la gente, o sea, en el occidente nos enseñaron dividir todo en 2. Bueno o malo, Argentina, Brasil, Trump, anti-Trump, MAGA, anti-Trump, aborto, no aborto, blanco, negro, comunismo, capitalismo. Pero, o sea, esta simplificación de los acontecimientos, o sea, el diablo divide todo en 2, pero el mundo es mucho más complejo. Y ahora, o sea, viendo los acontecimientos, tú mencionaste el Imperio Británico, que en este sentido han sido los mejores en la historia hasta el siglo XX. Después perdieron toda su capacidad por muchas razones, si quieres lo explicamos. Pero, desde luego, o sea, si tú estás hablando de quién es el malo ahora mismo, yo creo que es la pregunta relevante. Si tú haces una encuesta, será, no, Rusia, Putin es el dictador. O China con ¿cómo se llama? Xi Jinping. Xi Jinping. Sí, o cualquiera de estos con nombres, o dicen, no, el Erdogan. Algunos dicen, no, ese es el Netanyahu, el loco. Pero el malo de la película ahora mismo, o sea, verdaderamente malo, el enemigo de la humanidad,
es Londres. El enemigo es el Imperio Británico. Y es el enemigo de todos. Y en este sentido, en mi libro Trastienda de Trump, que salió en el año 2017, principios del año 2017, o sea, yo estaba escribiendo en 2015, yo expliqué en este libro que Trump, Xi Jinping y Putin tienen que juntar fuerzas. No es que son amigos, no son amigos, pero son compañeros de viaje necesario en este sentido porque tienen un enemigo común mucho más poderoso que ellos, que es por un lado Londres / liberalismo planetario. Y es lo que estamos viendo ahora mismo. Entonces, en ese sentido, o sea, hay que concentrarse, porque todo lo que tú estás viendo, porque Londres es obviamente descendientes de la nobleza negra veneciana, con su cuerpo diplomático sin igual en la historia de la humanidad. Y en este sentido es obvio lo que estamos viendo. ¿Qué necesita Londres ahora mismo? Como este imperio en decadencia, necesita guerras. Y Londres no está solo. En ese sentido, fíjate, a diferencia de si tú empiezas a mirarlo en grande, en vez de en pequeño, como miran muchos, bueno, tú sí que lo miras en grande, es subir varios niveles para analizarlo desde arriba. Si miras, por ejemplo, un tipo como Trump, o sea, es cierto que Trump ahora mismo, a diferencia de 2016, cuenta con un apoyo importante de gente importante, pero enfrente, en contra de él, tiene, o sea, amasado una fuerza muy fuerte, muy grande. Estamos hablando del Partido Demócrata, que perdieron la guerra este año en los Estados Unidos y han migrado ideológicamente a Europa. Tú tienes Partido Demócrata, tú tienes Londres con el epicentro del mal, tú tienes Bruselas con el epicentro del liberalismo satánico, tú tienes París, Berlín, Polonia, Bruselas, tú tienes los servicios de inteligencia, sobre todo MI6 y la CIA americana, tú tienes los sorositas, clintonoides, tú tienes toda esta banda, o sea, y después podemos sumar Black Lives Matter, Antifa, etcétera, etcétera. Y después a esto hay que sumar otros grupos. Por ejemplo, yo no me acuerdo si lo comenté la semana pasada o no, el tema del grupo Moore-Burns, Sí, que es la parte de comentamos. inteligencia británica y ex jefe de la CIA americana. Sí. Y esta es la lucha que tú estás viendo, o sea, Trump y MAGA por un lado, contra el Partido Demócrata de Estados Unidos, Bruselas, Londres, Ucrania, la CIA americana, MI6 británico, etcétera, etcétera. Todo esto es uno en su contra. Y esta maquinaria del poder va por todo y necesita atar a Trump por pies y manos. Y esto significa guerra a nivel mundial. Entonces, toda la gente que están diciendo ahora mismo, no, Rusia y ¿cómo se llama? Estados Unidos están a punto de cerrar el acuerdo de Ucrania. Esta guerra no termina. No termina porque en contra de Trump y Putin, hay una fuerza muy poderosa que necesita sabotear. Estamos hablando obviamente de Londres, de Bruselas, etcétera, que necesitan que esta guerra siga su turno hasta 2029 porque tiene una idea descabellada de meterse en una guerra mundial con Rusia. O sea, los alemanes no aprendieron, los franceses no aprendieron que nosotros llegamos, los cossacks, llegamos a París. Yo creo que esta vez habría que enseñar a esa gente a hablar ruso y no salir de ahí nunca. Entonces, lo que estamos viendo ahora mismo es eso. O sea, una guerra en Ucrania, esta no termina. Otra guerra va a desatar Oriente Medio. O sea, ahí tú tienes un cóctel perfecto. Los judíos, Turquía, Irán, Azerbaiyán, Siria, Libia, los grupos terroristas, todo está en medio. Egipto. Y esto lo van a hacer explotar. Necesitan atarle a Trump como sea. Después tú tienes, ¿cómo se llama? Revolución de color en marcha en Serbia. Tú tienes Bosnia-Herzegovina. Tú tienes el tema de Turquía. Otra revolución de color que está en marcha ahí. Con el tema de Erdogan, ¿cómo se llama? El alcalde de Estambul que quitaron del medio como su competidor. Después, por supuesto, tienes más adelante China y Taiwán y todo en medio los demás. África, ¿okay? Y sin hablar de sudeste asiático o mismísima, obviamente, Arabia Saudita. Si empieza la guerra en grande en Oriente Medio, obviamente se meten ahí todos. Y sin olvidar el patio trasero de Estados Unidos, con su doctrina Monroe, que están ahora mismo reorganizando las rutas de las drogas. O sea, la ruta de las drogas va desde Colombia subiendo por la costa pacífica a Estados Unidos.
Pero esta ruta de la droga es muy larga, es muy costosa. Hay que pagar a mucha gente por medio. Entonces necesitan otra ruta de la droga. De hecho, Clinton lo intentó ya. Tú sabes que cuando Bill Clinton ganó las elecciones, se convirtió en 20 de enero de 1993 el presidente de Estados Unidos. O sea, su primera llamada, normalmente en el pasado era al primer ministro de Canadá, pero en el año 1993 su primera llamada era al presidente de Colombia. Y él le pidió al presidente de Colombia expresamente que liberara de la cárcel a Carlos Lechner, del cártel de Medellín, porque Carlos Lechner en esa época era el mejor del mundo en organizar las rutas de las drogas. Y querían cambiar la ruta de las drogas desde Colombia por la costa pacífica o Colombia, Venezuela, Isla Española, que es Haití, República Dominicana, y de ahí a Nueva York. ¿Y te acuerdas todo el tema de Aristide? Le quitaron del medio. Aristide le quitaron del medio porque no estaba dispuesto de convertir a Haití en el hub de narcotráfico. Y esto es la historia. Y por supuesto, si tú empiezas es otra cosa hablando de Londres, Ariel, y tú lo sabes. O sea, si tú empiezas, imagínate, tú tienes a una niña en el colegio en Estados Unidos, se muere de sobredosis de heroína o de fentanilo. Si tú empiezas a tirarle el hilo, oye, ¿quién te vendió la droga? ¿Quién te vendió la droga a ti? ¿Quién te da la cobertura? ¿Cómo entró la droga en esta barriada? ¿De dónde viene? Etcétera, etcétera. Más tarde o más temprano, este hilo te va a llevar a Buckingham Palace, que siempre ha sido el epicentro del negocio de la droga en el mundo. Volviendo ya 200 años atrás con HSBC, el banco de los Rothschild. En Hong Kong. Exactamente, en Hong Kong, vendiendo opio a los chinos en la Primera y Segunda Guerra de Opio, de las cuales perdieron los chinos, pero perdieron no China, perdieron los dragones amarillos. Y dragones amarillos, porque China es la unión de los clanes. La gente, por ejemplo, tú ves los jeroglifos en Tiananmen, y la gente dice que no hablan mandarín, no tiene idea de lo que está. Mira, pone comunismo, pero tú qué sabes que es comunismo, imbécil. Tú hablas mandarín, entonces, ¿por qué él dice eso? No, porque, mira, estos comunistas, lo que pone ahí los jeroglifos, que no son letras, son símbolos. Porque China, a diferencia de, o sea, el occidente es pensamiento abstracto. Nosotros, los rusos, pensamiento tripartita simétrico. Y los chinos, concreto simbólico, son imágenes. Y lo que dice estos 8 jeroglifos, traducido de mandarín, es la unión de los clanes unido al trono de los antepasados, separados y divididos por colores de los clanes. Azul, que son los komsomol liberales, rojos, que son maoístas comunistas, y amarillos, que son nacionalistas dragones. Y Xi Jinping, para que la gente lo tengan claro, no es que él es el presidente, pues claro, es un dictador porque no quiere salir del poder, democracia, voto. Xi Jinping no es ningún presidente, es el emperador. Porque Xi Jinping, el poder de los chinos, de los emperadores chinos, es del cielo. Porque a diferencia de nosotros, los monos blancos, los chinos vienen del cielo, según su metodología. Y Xi Jinping es el representante directo y descendiente directo de los dragones amarillos que perdieron la Primera y Segunda Guerra del Opio. 1848. Primero y exacto. O sea, es decir, el mundo de invisible que se hace visible, el mundo de signos y señales. Ahora, Daniel, vos acabás de decir que estos malditos preparan una guerra contra Rusia y que, como bien has dicho, me parece que la historia enseña que van al fracaso. Y tú que conoces aquel lado también, ¿y qué piensa Rusia, qué piensa el Kremlin, qué piensa Putin, la élite que gobierna tanto en la política como en la economía de Rusia? ¿Se prepara para esa contingencia o nuevamente, ingenuamente, está entrando en el juego de Occidente? Es que Rusia no es un país homogéneo. De la misma forma que Estados Unidos no es un país homogéneo. Exacto. Tú tienes los que se odian entre sí. Entonces, la élite rusa es absolutamente pro-occidental. Y darían cualquier cosa para quitarle a Putin del medio, porque su dinero, ¿dónde está? En Londres. Y Londres está diciendo, tu dinero está congelado. ¿Quieres que te devolvemos los 8.000 millones que tú robaste? Bueno, pues quita del medio a Putin.
Y ya van intentando. Lo que pasa es que Putin ahora mismo tiene el poder de un emperador. Es el mismo poder que tenía Stalin en su época. ¿Entiendes? Pero Putin, cuando llegó al poder en Rusia, llegó como el catejón, como el árbitro entre varios grupos que estaban destruyendo el país. En la época ya, la última etapa de Yeltsin. Entonces, a partir de 2012, cuando hubo una manifestación muy importante, organizada por Nemtsov, toda esa gente, ¿okay? Que ya están muertos, que ya le metió miedo en el cuerpo verdaderamente, porque salieron 250,000 de personas en Moscú, o sea, dispuestos de borrar de la faz de la tierra y quemar la ciudad viva. Y ahí Putin se dio cuenta que lo primero que tiene que hacer es eliminar el enemigo interno, lo que está haciendo Trump ahora mismo. Y se puso en marcha la limpieza. Y ahora mismo Putin no tiene enemigos internos, que está muy bien, por eso se llama el dictador. Pero no, no en el sentido peyorativo de la palabra. Sí, sí, claro, claro. O sea, ¿Y crees que Trump va a triunfar en los Estados Unidos también, es que en buena esa limpieza? pregunta, es muy buena pregunta. Depende de muchos factores. Allí está complicado, ¿no? Está dispuesto, fíjate, que un tipo como Stalin, que gobernó de los años pues, después de la muerte de Lenin, o sea, al final también era una coincidencia de la historia, casualidad, porque después de Lenin debería haber venido, o sea, a Lenin le mató su mujer, ¿ok? O sea, para que estemos claros, lo tengo, está absolutamente claro, repito, vengo de contrainteligencia militar. ¿Y por qué? Eso nunca lo había escuchado, esa versión, bueno, sinceramente. pues te lo digo yo, o sea, Nadezhda Krupskaya, sí, ¿okay? Pertenecía de la misma forma que la mujer de Gorbachev, ¿ok? De la misma forma, a sociedades cerradas masónicas en Inglaterra. Y Lenin dio su palabra y la financiaron para llevar a cabo la revolución mundial, pero se dio cuenta enseguida que era inviable la revolución mundial. Y decidió cerrar el proyecto de la revolución mundial y tenerlo solo en Rusia. Y le mataron como consecuencia. Y el que debía, o sea, recoger el testigo metafórico de él y seguir con la revolución mundial era Trotsky, el judío Bronstein, que se llama Trotsky. Pero sí, Trotsky, justo en el momento determinado de votación para elegir el nuevo líder, se puso muy enfermo. Es que no es que le envenenaron, es que se puso enfermo. Estas cosas pasan. Estaba organizando el Ejército Rojo, era Bueno, 1921, ¿no? Él era el ideólogo, está claro. Y llegó, ¿cómo se llama? Llegó Stalin, Joseph Gashvili, Stalin, y se hizo con el poder, con el apoyo del Consejo Militar del zar, que se dieron vuelta y pusieron del lado de Stalin. Porque Stalin, date cuenta, Stalin era jesuita. O sea, a Stalin le faltaba un mes de estudios para convertirse en jesuita. Entonces, Stalin, o sea, con su conformación. Sí. ¿Entiendes? Y, de una inmensa cultura, dicen. Inmensa cultura. Entonces, Stalin, que murió con 2 trajes o 3 trajes, 2 pares de botas y 30,000 libros que heredó el Estado soviético, a diferencia de otros líderes que ahí están con miles de millones robados. Pero Stalin, básicamente lo que estaba haciendo los 30 años de poder, él estaba eliminando el Estado profundo ruso, y el Estado profundo ruso, compañía, estaban eliminando al pueblo. Pero si tú eres Stalin, porque Stalin no era dictador, y podía matar, no mató suficiente, debería haber matado mucho más. Y por eso en 1900, pero no lo digo con maldad, digo, alguien que entiende de historia. O sea, Stalin murió, le envenenaron en 1953. Pero en 1955 ya se puso en marcha con Khrushchev el plan, ¿okay?, de restauración de todo lo que Stalin había eliminado. ¿Tú dices que Stalin fue envenenado también? Sí, Stalin fue envenenado, pero de esto no hay ninguna duda. Esto ya salió a un montón de libros. Tenemos que hablar de todo eso porque no era mi versión. Bueno,